A continuación abordamos un tema de candente actualidad, como es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el modelo 720 de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero. Veremos los principales puntos de esta sentencia que hemos estado preparando con nuestro equipo de Derecho Fiscal y, por supuesto, para aquellos casos particulares y cómo os puede afectar, estamos a vuestra completa disposición. La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al derecho de la Unión. Las restricciones a la libre circulación de capitales que imponen son desproporcionadas. El 15 de febrero de 2017, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que declaró la incompatibilidad con el derecho de la Unión de determinados aspectos de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero, por medio de un formulario denominado Modelo 720. Según la Comisión, las consecuencias derivadas de incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas atendiendo a los objetivos perseguidos por la legislación española, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales. En efecto, la obligación de presentación de este modelo 720 y las sanciones derivadas del incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o cumplimiento extemporáneo de dicha obligación, que no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes y derechos situados en España, establece una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, o también esas posibilidades de hacerlo. Constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea subraya que la legislación controvertida podría estar justificada por la realización de los objetivos antes mencionados, ya que pese a la existencia de mecanismos de intercambio de tipo administrativo entre los Estados miembros, la información de que estos disponen en relación con los activos de sus residencias fiscales que poseen en el extranjero es globalmente inferior a la que poseen en relación con los activos situados en este sector. Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con esta legislación, se dice que esta legislación va más allá para alcanzar estos objetivos y ello en relación a tres aspectos. En primer lugar, considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al disponer que este incumplimiento o incumplimiento imperfecto o cumplimiento extemporáneo tiene como consecuencia el que las rentas no declaradas correspondientes a estos activos se tengan que declarar como ganancias patrimoniales no justificadas, sin posibilidad en la práctica de ampararse en la prescripción. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que también España ha incumplido su obligación, las obligaciones que le incumben en relación de lo relativo a la libre circulación de capitales al sancionar este incumplimiento, como estamos diciendo, de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. Esta multa puede acumularse con otras de cuantía fija que se aplican a cada dato o conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos, que deben en cualquier caso incluirse en el modelo 720. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el legislador español incumple también las obligaciones en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el incumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija y un importe que no guarda proporción con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto nacional y cuyo importe además no está limitado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que la ley española sanciona el incumplimiento de unas obligaciones meramente declarativas o meramente formales mediante la imposición de estas multas de cuantía fija y que además se aplican a cada dato o conjunto de datos. Y van acompañados, según los casos, de un importe mínimo entre 1.500 a 10.000 euros.
y además el importe total, como decimos, no está limitado. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que esas obligaciones pecuniarias fijas se acumulan con la multa proporcional del 150%. Y además, el importe no guarda proporción con las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno. Por consiguiente, estas multas pecuniarias fijas establecen una restricción que debe de ser proporcionada y por lo tanto en este caso estaban infringiendo esa libre circulación de capitales. Por lo tanto, este es el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obviamente, para casos particulares y para determinar cómo se puede reclamar, estamos a vuestra completa disposición. Como siempre, en Letradox Abogados, en los datos de contacto que veréis a continuación.